Dale. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este espacio que se generó pues desde la UNAD, desde la biblioteca de la UNAD, en la Universidad Abierta a Distancia. Sé que de pronto hay, hay, hay tanto gente como de la universidad como externa, y igual todos son bienvenidos. La idea es como generar un espacio desde nuestra universidad que nos sirva como de esparcimiento, digamos, en este tiempo que estamos en casa, y que la literatura sirva como un aliciente o como un remedio, digamos, para uno viajar, para uno, a- a, eh, sin importar que estemos, digamos, en nuestras casas, podamos viajar a otros lugares, conocer otros horizontes, otras formas de pensar, y pasar, digamos, un rato ameno y también aprender, ¿por qué no? ¿Cierto? La idea, pues, de este club de lectura no es como algo que sea magistral, digamos, que sea yo el que esté hablando y ustedes nomás escuchando, pues, como si yo manejara, pues, como el conocimiento o algo así. No, la idea es como yo les voy a proponer unos temas, y vamos a hablar alrededor, pues, de cierta literatura. En este caso, pues, se escogió el cuento de El corazón del ator de Edgar Allan Poe. Se escogió este autor por lo que, por un lado, es un autor muy conocido. Supongo que más de uno de ustedes lo conocerá, y quien no, no importa. La idea de este espacio también es no solo aportar, sino también aprender, porque, digamos, no todos nos sabemos todo, no todos hemos leído todo, algunos leemos mucho, otros leemos poco, y creo que todo es válido, ¿cierto? La idea es como generar este espacio donde la lectura empecemos a verla como algo ameno, y que nos pique la curiosidad y nos lleve a conocer autores, a conocer lecturas, a conocer géneros literarios, y que se vuelva eso algo ameno para nosotros, ¿cierto? Entonces, la idea es que yo voy a hablar, pues, sobre algunos temas, digamos, en este caso sobre el autor, sobre el cuento, pero de todas maneras, quien tenga algún aporte, quien tenga algún dato curioso del cuento, del autor, si lo leyeron, eh, yo creo que envié el enlace de la biblioteca del libro total. Y igual quien no lo leyó, el cuento lo vamos a ver para que todos vean de qué trata, y puedan de pronto generar sus aportes. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, la idea es conversar alrededor o sea, la idea es que esto no sea como una clase, sino que sea más como decimos aquí en Antioquia, un parche o una reunión de amigos, donde vamos a hablar, donde vamos a conversar alrededor de un tema. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿quién es Edgar Allan Poe, o quién fue Edgar Allan Poe, mejor dicho? Edgar Allan Poe nació en 1809 en Boston. Fue poeta, cuentista, crítico estadounidense. Sus padres eran dos actores de teatro itinerantes, pero estos murieron a la edad de 3 años. Entonces, a partir de ahí, él fue adoptado y criado por un acaudalado hombre de negocios de esa ciudad. En el transcurso de su vida, Edgar Allan Poe estuvo estudiando en varias partes, en varias instituciones privadas. Estuvo en la institución espérame, ay, estuvo en la Universidad de Virginia, pero no duró mucho, estuvo alrededor de un año, porque su adicción al alcohol y al juego
llevó a que lo expulsaran de la universidad. Estos vicios o estas costumbres que está adaptando Poe lo llevaron a coger muchas deudas. Su padre decidió que él no iba a pagar ninguna de sus deudas y lo obligó a que trabajara como empleado de él. Sin embargo, él no soportó mucho, digamos, en ese empleo y renunció. Luego el padre le consiguió un puesto muy importante en la Academia Militar West Point, pero debido también a su desobediencia y a su forma pues, de llevar la vida, fue expulsado por indisciplina. Y desde entonces el padre lo repudió. El padre ya no quería saber nada de él. Entonces, de ahí él parte hacia Baltimore a vivir con su tía y con una prima. La prima se llamaba Virginia Clem y con esta contrajo matrimonio cuando ella apenas tenía 14 años. Luego, en el 1947, Virginia venía pues con la enfermedad de la tuberculosis, la cual le fue avanzando y ya en este año murió. Entonces esto afectó mucho al autor, lo cual lo llevó a que su tendencia a lo que era el alcoholismo y el consumo de drogas aumentara. Digamos que esto fue algo muy característico del autor, el hecho de que era muy alcohólico y era una persona muy depresiva. Entonces lo que era el alcohol, como ustedes saben, es un depresivo, entonces esto aumentaba, digamos, su estado. Se conoce que sufría de delirium tremens. El delirium tremens es como el delirio del alcohólico, donde lo lleva a alucinar y a ver o escuchar cosas que no existen. Él tuvo, digamos que una vida muy trágica, digamos, en cuanto a esto. La parte demencial, digámoslo así, o enfermedad mental que manejaba él. Él, por ejemplo, él decía, o sea, se dice que él fue el primer escritor americano que intentó vivir de la escritura. De ahí que no quiso aceptar, pues, digamos, el empleo que le ofreció el padre adoptivo. Dentro de la escritura que él generó, fue muy rica porque él abordó casi todos los géneros. Entonces él escribió cuentos de diferentes géneros, poesía, crítica literaria, ensayo y una novela. Fue considerado el maestro del terror y del misterio, y su obra fue crucial para el nacimiento de la novela policíaca, el thriller psicológico y el desarrollo del cuento moderno como género. Entonces, por ejemplo, dentro de estas historias así de detectivescas o policíacas, una que se conoce mucho es los asesinatos de la calle Morgue, ¿cierto? Donde se trata sobre unos asesinatos y sobre el descubrimiento, digamos, del suceso de quién fue el asesino. Bueno. Lo que fue pues la escritura de Poe siempre iba inspirada en sus propias experiencias relacionadas con el miedo, con la muerte, con el dolor. Y esto en parte siempre iba marcado de sus desbalances mentales. Sin embargo, a pesar de todo esto, él vio como una relación entre la creatividad y la enfermedad mental. Entonces, muchos tienden, digamos, a criticar su estado mental, sus adicciones, su vida decadente, pero era una persona que en esos estados producía, ¿cierto?
Era alguien que, digamos, toda su escritura refleja todo lo que era en sí Edgar Allan Poe, que es algo que era muy característico de algunos autores de la época. Entonces, esto se refleja mucho en un apartado del cuento Eleonora, donde dice, los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan de noche. Entonces, y esto es algo muy característico en todas sus historias. Lo que es la muerte, lo que es los estados mentales, la psicosis, la paranoia, incluso la esquizofrenia, son muy característicos dentro de sus obras, tanto cuentos como en poesía. Bueno, Edgar Allan Poe muere joven, muere pues relativamente joven, muere a los 40 años, y las causas hasta ahora son un misterio. ¿Por qué? Porque se dice que él padecía de diversas cosas. O sea, muchos lo asocian al alcohol, pero él también se dice que él padecía rabia, que padecía hidrofobia, ¿cierto? Entonces, según estudios que se han hecho más actuales, a partir de todos estos síntomas que manejaba el autor, se dice que él pudo haber muerto de un derrame cerebral. Algunos dicen que por delirium tremens, otros que por hidrofobia, pero dicen que según los síntomas y según cómo fue encontrado, porque él fue encontrado en una banca eh, inconsciente, entonces ahí fue trasladado a un hospital y a los 4 días murió. Entonces dicen que él murió debido a la rabia y a la hidrofobia, que eso causó el derrame cerebral en el autor. Pero aún así no es algo verídico porque no hay como una historia clínica como tal de la época del autor. Juan, por Sí, acá nos dice Ani que fue en 1849. ¿cómo? Que fue en 1849, nos dice Ani. Ah, sí, puse mala. Ah, sí, me equivoqué en la fecha, qué pena. Sí, porque era en el siglo XIX. Muchas gracias, Ani. Bueno, entonces, ahora vamos a lo que es el cuento del corazón delator. Voy a poner este cuento narrado por un señor español que me parece muy bueno porque, digamos, la literatura se refleja mucho, digamos, o digamos, la refleja uno mucho, o hace uno que la gente se enamore de la literatura cuando un buen narrador, o sea, cuando se escucha en la literatura, se necesita de un buen narrador que narre esa historia o ese cuento en el acento o en la forma como narra la historia. Entonces vamos a escucharlo. Sí, soy nervioso. Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. ¿Quieren saber por qué lo maté al viejo? Sí, nervios.
muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre, yo trabajaba para él, pero no loco. Vivía en su propia casa. Siempre lo respeté. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Yo lo quería, pero su ojo celeste, cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches, porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. A mí me transformaba en cosa. No me dejaba dormir, no me dejaba descansar, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre. Por supuesto, nada contra el viejo. El viejo nunca supo que a mí me pasaban estas cosas. Sí, nervios, muy nervioso. Si yo hubiera permitido que el viejo sospechara de mí, ahí sí tendrían ustedes una razón para decir, este hombre está loco. Pero no. Nunca lo traté mejor al viejo, con más afecto, con más cariño, cumplía todas sus órdenes al pie de la letra, que una semana antes de matarlo. Acá les estoy demostrando mi lucidez, mi enorme lucidez. Todas las noches me despertaba siempre a las 12 y me iba caminando sigiloso hasta el cuarto del viejo y abría su puerta. ¡Oh, con qué lentitud! Ustedes reirían si me hubiesen visto. Tardaba fácil 1 hora y media en abrir la puerta. Cada vez estaba más nervioso. Llevaba una linterna sorda, cada vez más nervioso, completamente cerrada. Recién, luego de esa hora y media de abrir la puerta, recién ahí, abría apenas una rendija. Tardaba otra media hora más en abrir la rendija y dejar pasar un solo y único rayo de luz. 7 noches hice lo mismo. Sí, nervioso, muy nervioso. Siempre el viejo estaba dormido y yo no podía hacer nada, pero no loco, porque nunca tuve nada contra el viejo. Era contra su maldito ojo. Pero la 8ª noche, la puerta como siempre, con miles de precauciones. Yo llevaba ya una media hora en esta tarea de abrir la puerta cuando me percaté de que el viejo por primera vez se había despertado. ¿Quién es? ¿Quién es? Se incorporó en la cama. Yo sabía todo lo que el viejo estaba pensando. Si no, nadie está abriendo mi puerta, yo me lo imagino todo. Y abrí mi linterna sorda, como siempre, un único rayo de luz. Y esta vez, ustedes no podrían creerlo, la casualidad, la buena suerte, justo iluminé el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre del viejo, celeste, celeste, azulado, celeste, azul. Y para colmo de ira, empecé a oír con, era su corazón, cada vez latía más rápido, era su corazón. Se iban a despertar los vecinos oyendo ese maldito corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí mi ira se desató finalmente. Abrí completamente la luz de la linterna y me abalancé dando un alarido sobre el viejo. Lo tiré al piso y lo tapé con el colchón. Yo lo quería al viejo, yo lo quería. Finalmente,
se detuvo. ¡Ah, qué liberación! ¡Qué liberación! Me libré del ojo de buitre, del ojo azulado, celeste, celeste, azulado. Le corté la cabeza en una bañadera para que no queden manchas de sangre. Procedí con total astucia, con total lucidez. Esto niega definitivamente la posibilidad de que yo esté loco. Nada contra el viejo. Le corté la cabeza, los dos brazos, las dos piernas, hice todo un paquete, levanté 3 tablas del piso del propio cuarto del viejo y ahí lo puse y tapé todo de nuevo, dejé todo perfecto, impecable. Nervioso, sí, pero lúcido, cuerdo. Media hora después de haber finalizado mi trabajo, tuc, 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 golpean a la puerta. ¿Quién será ahora el que viene a esta morada a fastidiar? Eran 3 policías, celeste, azulado. Te disculpe, señor, hubo una denuncia, se oyó un alarido, un grito. Veníamos a ver si está todo en el... Pasen, señores policías. Los hice pasar, celeste. Les dije que el viejo se había ausentado. Pero revisen acá, he sido yo mismo el que he gritado en una pesadilla. Revisen, por favor, los caudales, está todo intacto, miren. Acá no falta nada. Tomen asiento, por favor, Les traje café, empezamos a charlar. Bueno, yo estaba exultante y los policías hablaban animadamente todo el tiempo, ya estaban sentaditos ahí en sus sillas, charlaban de trivialidades, celeste. Pero de repente empecé a sentir como un zumbido, azulado, celeste. Me empezó a doler la cabeza. A veces me duele la cabeza. Y oigo zumbidos. Enseguida me di cuenta que no era yo. Venía de afuera. Yo estaba exactamente sentado arriba de las tablas, debajo de las cuales estaba el viejo. Bueno, ¿están conformes ustedes? Empecé a zapatear, para acallar el corazón, cada vez más fuerte. ¿Por qué no se iban estos tipos? ¿Por qué no se iban de una vez? Y seguían ahí charlando amenamente. Entonces, por fin comprendí que sabían todo. Claro, el corazón me había delatado. El corazón del viejo. Estos miserables de los policías oían perfectamente el corazón del viejo. ¿Cómo no lo iban a oír si era aterrador? Tum, 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 tum. Cualquiera lo escucharía. Eran de sádicos y de cínicos. Simulaban todo el tiempo. Me daban soga para que yo me ahorcase mejor. Entonces yo les dije, me puse de pie y les dije, está bien, de acuerdo, lo admito. Sí, admito lo que querían que admitiese, todo lo que ustedes quieran lo digo, está bien, no hay problema. Levanten aunque ya lo saben, levanten las corazón. Bueno, ese era el cuento del corazón del actor. No sé, de pronto, alguna opinión que tengan o algún aporte que identifican en el cuento. Juan, por acá tenemos varios mensajitos que han enviado. Sí. Entonces, voy a ir leyendo. Sí, claro. Desde hace rato están escribiendo, entonces voy a empezar a leer más o menos desde donde empezaron a escribir.
pues para que nos contextualicemos. Bueno, Sí. está un mensaje de Maximiliano. Dice, soy escritor y he ganado varios concursos de cuento y actualmente la UNAD me ha publicado un libro de poesía con el sello editorial. Entonces, para felicitar a Maximiliano, él más adelante dice que espera contribuir en este tipo de espacios. Entonces, sería creo que interesante una actividad con él también, ¿no? Claro. Bueno, varias personas lo felicitan, entre ellos está Blanca, Viviana, Gina, varias personas le han hecho felicitación. Bueno, en cuanto al cuento, ya les voy a decir, bueno, hablan que el género, uno de los géneros favoritos de varios de los que están acá es el género del terror. También nos dice Yamile Díaz que también el gato negro y el escarabajo de oro Claro. le gustan. Em, ¿Quién más? Ya, espérame un segundito y ya voy leyendo. No sé si alguien de pronto está interesado. Yo les coloqué un mensajito diciendo que si están interesados, que por el chat nos avisen para hacer sus participaciones. ¿Listo? Em, Me decía Carlos por el interno, pues que le gusta mucho este espacio, que de pronto una observación que nos hace es que para la próxima hagamos el envío del libro como tal, si lo tenemos, compartirlo para que se lea antes de ingresar a la actividad. ¿Y que cuándo sería la próxima actividad? Bueno, a ver, voy en orden. Bueno, gracias a los que felicitaron y pues bueno, la idea es que este espacio es de todos. Al compañero escritor, claro, bienvenido acá. Este es un espacio, digamos, para compartir y la idea es compartir literatura, independientemente de que sea un autor conocido o no, ¿cierto? La idea también es compartir quien tenga sus escritos también, generar el espacio para que los puedan compartir. Para quienes escriban de pronto poesía, en algún momento haremos también sus espacios de poesía, como se hizo en una anterior versión con Mario Benedetti. Y espérate, que era así lo otro de los cuentos, claro, de lo más, digamos que los más conocidos o los que más, digamos, es conocido Edgar Allan Poe, está El corazón del ator, está El cuervo, que es un poema narrativo, y está El gato negro. Igual pues también son muchas las obras de él y son muchas las obras, digamos, conocidas, pero digamos que estos tres son como los más característicos del autor. ¿Qué fue lo último que me comentabas? Ah, sí, la próxima sesión, la idea sería como hacerlo cada 8 días. No sé ya si de pronto les parecería bien así o si quieren cada 15 días, no sé, o sea, yo lo pensé como para hacerlo cada 8 días y variar como en autores, en géneros. Y sí, la idea es como enviar el libro. De pronto se me pasó enviarlo a todos porque en algún momento, pues en algunos que envié, anexé el enlace del libro para leer y para escuchar en la biblioteca del libro total. Pero la idea es como para las próximas y compartir el enlace o digamos, yo si tengo, digamos, teniendo los correos de ustedes también, si no tengo, digamos, si no encuentro dónde compartir un enlace para compartir el libro, les podría compartir el libro si lo tengo yo en digital. Bueno, entonces, ¿qué apreciaciones tienen del cuento? Bueno, por ejemplo, del cuento, si miramos bien, el cuento se desarrolla en un ambiente, digamos, rápido, ¿cierto? Rápido en el sentido en el que el autor no para nunca, digamos, de generar ese suspenso y
como esa trama hacia lo que se viene, hacia lo que desencadenó, digamos, lo que él está confesando, porque cuando escuchamos al principio, se nota que el autor está hablando en presente, ¿cierto? Sobre algo que ya sucedió, ¿cierto? Entonces, ¿qué lo deja uno como pensar ahí? ¿De que él está hablando desde una prisión o está hablando desde un centro psiquiátrico? Que las personas a las que le está hablando, si bien no las mencionan, puede ser, digamos, el psiquiatra, puede ser un juez, puede ser la misma policía. ¿Qué autores de pronto se identifican ustedes ahí? Espérame un segundo. La verdad, han hecho varios comentarios positivos. Si quieres te leo, pues hay varios Sí, que dale. dicen excelente la interpretación. Hay mucha gente que dice que les gusta cómo relata y los sonidos que hace llaman Ujú. mucho la atención. Hay otras personas que nos dicen que Corazón delator y El gato negro son fascinantes. Otros dicen por ejemplo, nos dice Omar, es evidente que el narrador trata de justificar su accionar. Muchas personas en su estado borde de su salud mental. No es la primera vez que lo refleja Edgar Allan Poe. El gato negro y Berenice serían un buen ejemplo. Claro. Eh, Algo que me impactó es que él dice, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. Eso lo dice Juliet. Y las personas están diciendo que sería súper el hacer la actividad cada 8 días. Ah, ok. Listo. Eh, hay Sí. más, hay más chats que el suspenso se mantiene desde que inicia hasta que termina. Dice Marta Victoria, en Ciudad Seba está el cuento, una muy buena versión. Maximiliano nos dice, es un monólogo lleno de atmósfera y elementos semiológicos como el ojo y el corazón. Ajá, Tiene toda la razón. claro. Julián nos dice, muchas de sus obras son así, te mantienen con suspenso hasta el final. Eh, Creo que esos son como los más, pues es que son muchos los mensajes que nos han llegado, entonces creo que Bueno, es no que nos alcanza el tiempo. Pero si alguien quiere hacer un aporte, nos avisa por el chat, por favor, y le abrimos el espacio. ¿Puedo sí, hablar? mira. ¿Ah? Sí, por ¿Puedo? ejemplo, si se mira, por ejemplo, que el personaje, porque no se menciona, bueno, en el cuento uno identifica varios personajes, pero no dicen quién es, ¿cierto? Ni cómo se llama. Por ejemplo, en la narración de este señor, él menciona que trabajaba con el viejo, pero en el cuento no mencionan el que era del señor, ¿cierto? Entonces, realmente uno en la historia, cuando uno la lee, no identifica quién es, o sea, qué relación tiene él con el anciano, ¿cierto? Entonces, da a entender que o es un inquilino que vive con el señor, o es un enfermero que lo está cuidando, o es un hijo, ¿cierto? Entonces, la asociación del ojo da como a entender como que algo lo perturba y por eso el ojo, por eso él se centra tanto en el ojo como si fuera de pronto el padre que siempre lo está vigilando, que siempre está pendiente como de qué hace. Y ahí si miramos la relación de Edgar Allan Poe con su padre adoptivo, que siempre rechazaba, digamos, sus actos y que siempre estaba en contra de sus decisiones, se puede identificar mucho esa relación ahí con este cuento y con el ojo, ¿cierto?
ese odio hacia el ojo que siempre lo está vigilando. Porque si ustedes ven, él habla de que durante 7 noches estuvo entrando y no pasó nada, ¿cierto? Solo la última noche, cuando el anciano abre el ojo, es que él se decide a atacar, ¿cierto? Y por el corazón. Entonces, ahí ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, sí, Ahí sí. cuando se menciona, digamos, se identifican más o menos cinco personajes, que sería el anciano, el joven o el muchacho, porque no se dice, pues, realmente ni se dice si es un hombre o es una mujer, porque también se podría asociar que fuera una mujer, no necesariamente tendría que ser un hombre, porque no, o sea, ahí no mencionan un género del narrador como tal, y los policías. Pero también podría uno decir que entraría como un personaje, digámoslo así, no un personaje vivo, pero podría ser también un personaje, el ojo, en el que tanto se centra el autor, y el corazón, el corazón que siempre está martillando. Juan, Eh, por aquí hay dos personas que veo que están interesadas en participar. Una es Marta Victoria, entonces si te parece le abrimos el micrófono a ella y luego a Diego. sí, claro. Marta Victoria, ya puedes. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Sí Sí, me Sí, oyen? señor. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad. Bueno, quería decir acerca de Poe, es uno de mis escritores favoritos. Me llama la atención algunas cosas, entre otras, que él usualmente, no en todos los relatos, pero usualmente narra en primera persona. Digo, eso es muy particular. Uno siente que narra en primera persona en La Máscara de la Muerte Roja, en El Gato Negro, en El Retrato Oval. Entonces uno siente ahí como una, no sé, una posible como autobiografía, porque no tan para asegurarlo así, ¿no? Porque es literatura, pero eh, muestra toda esa tragedia interior. De hecho, sus personajes son psicóticos, casi todos. No hay personajes cuerdos casi en el corazón perdón, en Edgar Allan Poe. Otra de las características que me llama la atención es los personajes de Poe no son pobres, es decir, uno siente una especie de elitismo en la literatura, en el universo narrativo de Poe. Que si ustedes miran los cuentos, uno no siente que haya dificultades económicas, incluso aquí, ¿no? La muerte del anciano no se da ni siquiera por unos móviles económicos, ¿no? Eh, y lo otro es que será el maestro, no hay nadie como Edgar Allan Poe, nadie, no lo hay. De pronto hay una aproximación y hay un escritor que es Quiroga, que es como el hijo literario de Poe, y los cuentos de Quiroga también son una maravilla, sí. De pronto sería chévere leerlos porque hay un parecido bastante enorme. Pero Poe es un escritor que no tiene pérdida, yo no he escuchado a la gente que diga que no le gusta Poe, hay muy pocos. Tal vez les produce, como les genera un poco de angustia o más, pero Poe es muy bueno para motivar la lectura y no tiene pierde, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Marta. Tienen una manito Diego y Juliet, entonces vamos a darle el espacio a Diego y posteriormente a Juliet. ¿Te parece, Juan? sí, sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, muy claro. Vale, vale. Primero felicitar a la universidad por este espacio que se abre para navegar en las palabras y en las historias, ¿no? En la imaginación. Creo que los que estamos aquí nos gustan las palabras y con las palabras pues se crean historias. Y creo que la propuesta del Corazón del Ator de Poe pues
bastante interesante para hacerle un análisis. Aquí nos quedaríamos horas hablando, por ejemplo, de este texto, El corazón delator, porque es bastante significativo, ¿no? Por donde lo miren. Desde el punto de vista lingüístico, me parece interesante el texto, en el sentido de que se descubren elementos bastante recursivos en el lenguaje. Y una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo, hay mucha repetición de palabras y eso le imprime al texto eh, eh, cierta significatividad, ¿no? En el imaginario del lector. Por otro lado, la parte de en términos de tópicos, por ejemplo, que se descubren en el corazón del autor, la locura, ¿no? En la literatura, la locura juega un papel importante, ¿no? Ya sea en las historias o en los escritores, y sería interesante poder abrir un espacio para hablar sobre la locura en la literatura. Se descubrirían o descubriríamos bastantes cosas interesantes que tiene que ver, obviamente, con la rebeldía, ¿no? También, no únicamente con la cuestión psíquica, mental del sujeto, sino también de rebeldía y lo podemos hacer una traspolación a la juventud, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes locos, ¿por qué los jóvenes son locos? Bueno, una serie de cosas. Pero también podríamos mirar la parte, lo que decía por allí un compañero de la semiología que se encuentra en el texto del corazón del autor, ¿ya? Eh, Bellísimo, me parecería bellísimo hacer un análisis de ese aspecto en el corazón del autor. Y pues todo lo que han dicho los compañeros aquí que participan del espacio, eh, la parte de la vida de la escritura, el texto, pareciera o parece que es una muestra evidente de su situación, ¿no? De su vida precaria, pero pues en términos estéticos, maravillosamente eh, significativo. Eh, Quería simplemente señalar esos aspectos para, para continuar y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por la opinión y por el aporte. Excelente. Le damos espacio a Juliet. Entonces, Buenas noches, ¿me escuchan? sí, 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 perfecto. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y pues por permitirnos hacer parte pues de esta interacción, ¿cierto? La verdad es que cuando me llegó la información al correo estaba muy emocionada, no me lo esperaba. Bueno, por otra parte, con relatividad pues al corazón del autor de este gran famoso Edgar Allan Poe, al principio cuando la leí me pareció algo desesperante porque no la entendía. Y luego de volverla a leer, porque me la leí pues varias veces porque no, o sea, no entendía la relatividad pues, del uso lingüístico que hacía, porque al principio él inicia como con, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Yo, o sea, a veces no me enfatizaba por qué repetía tanto como ese nerviosismo, como que, y también con referente al ojo, no entendía en qué sentido lo decía. No, o sea, me quedaba totalmente impactada porque yo decía, pero ¿por qué sinónimamente usa como un ojo y dice estas cosas como un ojo celeste, velado? No recuerdo muy bien así, pero eso me llegó a impactar mucho. Luego también, bueno, incluso lo escribí en cierto comentario ahora, no hace mucho, donde dice, es otro párrafo que supuestamente está calmado y luego dice, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubiera, no recuerdo, bueno, ahora, pero o sea, es un complemento de lenguaje, de palabras, de interacción
que cuando ya uno se va adentrando a este cuento, se queda sin palabras. Bueno, yo realmente me quedé sin palabras, fue algo muy nuevo para mí porque estaba acostumbrada pues a leer otras cosas y cuando lo leí, me dejó totalmente fascinada. Ese es mi gran aporte. Bueno, entre otras obras y cuentos que tiene, pues esta me dejó muy impactada realmente por su lingüística y cómo determinaba pues ese joven como el anciano, el corazón y ese desespero, ¿cierto? Como que también había un desespero ahí cada vez que sonaba y sonaba y sonaba y yo, eso realmente me impactó, me gustó mucho, de hecho, eso sería lo que tendría que decir por el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juliet. Hay otros aportes que han hecho. Espérame un segundo porque es que Ani me escribió que ya hoy no tenía micrófono y me toca buscar el mensaje porque está bien arriba, están súper activos, entonces han escrito bastante y se me refunden los mensajes. Entonces voy a leer lo que Ani nos dice porque como no tiene micrófono, pues sería bueno compartirlo. Bueno. Dice, es impresionante cómo su voz, más los efectos de sonido, sus expresiones faciales y un cigarrillo en la mano forman una escena completamente llena de suspenso. Claro, es que digamos que a mí me gustó mucho esta forma de narrar porque digamos que la literatura cuando se escucha, o sea, cuando es literatura en voz alta, necesita de una voz y de alguien que narre la historia tal cual como se presenta, ¿cierto? Porque si digamos este señor narrara el cuento de forma plana, donde dijera, sí, yo soy muy nervioso, y esto pasó así, o sea, si lo siguiera así derecho, creo que no despertaría la emoción que realmente busca Edgar Allan Poe con este cuento, ¿cierto? Porque le da la emoción y le da el tinte, digamos, que la historia necesita y que utiliza los ritmos y los tonos de voz acorde como a la narración. Que eso es algo muy característico, digamos, de las personas que se ejercitan, digamos, en este campo, como son, por ejemplo, los promotores de lectura, que normalmente los promotores de lectura son personas que le ponen los gestos, que le ponen el tono de voz sin necesidad de mayores cosas, o sea, sin necesidad de disfraces, sin necesidades de efectos, sin necesidades de nada. Como ustedes ven, por ejemplo, en la narración de este señor, él mismo hace los efectos, o sea, él hace los efectos del corazón, él hace los efectos sin necesidad de ponerle sonidos, ni de ponerle imágenes, ni de ponerle nada, y atrapa, digamos, a la escucha en cuanto a la historia, en cuanto a lo que está narrando. En cuanto en cuanto a la historia, sí, digamos que el personaje que narra, lo que uno logra, digamos, determinar ahí al final de la historia es como un sentimiento de culpa, ¿cierto? Que ese sentimiento de culpa mezclado quizás con una esquizofrenia, no sé, paranoica, le lleva a escuchar sonidos que no existen, ¿cierto? De ahí es que donde él cree que que el corazón está latiendo y que incluso cuando él va a asesinar al anciano, es el corazón del anciano cuando puede ser el mismo corazón de él, ¿cierto? Porque pues, normalmente dicen que cuando digamos un asesino va a cometer un crimen, tiene más susto el asesino que la víctima, ¿cierto? Entonces, puede que ese corazón que él siente, que él escucha cuando va a asesinar al anciano, sea el mismo corazón de él. Lo mismo cuando la policía está y él se cree victorioso porque su crimen fue perfecto, eh, empieza a sentir o a escuchar ese corazón que realmente no existe, sino que está asociado a ese delirio o a ese sentimiento de culpa que el narrador
tiene hacia el crimen que cometió. Juan, sí, tienes toda la razón. Por acá también Joana Cubillos nos escribe, la primera vez que supe de este cuento fue en un capítulo de Los Simpson, igual que con El Cuervo. Finalmente me dejaron la curiosidad y así fue que llegué a este autor. Sí, claro. Lo que pasa es que, si bien, digamos, como comentaba en la historia del autor, él fracasó, digamos, en sus estudios debido a sus excesos con la droga y el alcohol. Realmente tenía muy buena, digamos, muy buena escritura, muy buena imaginación para la escritura. Tanto es que él aún hoy en día es influencia para muchas cosas, o sea, para muchos escritores, para artistas, e incluso más adelante pues les iba a mostrar, él llevaba a que se generen películas, a que se generen relatos, ha influenciado a escritores muy importantes, por ejemplo, eh, Charles Baudelaire es poeta francés, catalogado como dentro del grupo de los poetas del mal. Eh, él hablaba mucho de Edgar Allan Poe y realmente, digamos, Baudelaire fue quien dio a conocer a Edgar Allan Poe en Europa. Tanto influenció, digamos, su escritura en este poeta que él tradujo, digamos, la obra de Poe al francés y lo dio a conocer en Europa. Incluso en algunas ediciones viejas de las obras completas de Edgar Allan Poe aparece la biografía, o el prólogo, mejor dicho, aparece el prólogo realizado por Baudelaire. Y a su vez, también en libros de Baudelaire hay prólogos hechos por Edgar Allan Poe. Y así como este escritor, también influenció a muchos otros. Por ejemplo, está el caso de Jorge Luis Borges, que lo tradujo, que comentó, digamos, muchas de sus obras, Julio Cortázar, el mismo Horacio Quiroga, como decía la compañera, también influenció, digamos, en el cine. Incluso, bueno, si quieren, no sé si tienen algún comentario y seguimos, les muestro. Juan, hay Sí, una manito arriba desde hace rato. Ay, pero se me perdió. Había alguien que quería hacer participación. ¿Quién tenía la manito arriba? Qué pena. Viviana Quiñones. Buenas noches, sí, pero pues ya lo dijo Juan, o sea, yo también pienso que cuando se habla un cuento o se hace una narración de algo, debe ser pues con toda esa pertinencia, con toda esa trama que lo lleva a uno a, a enamorar al lector de la lectura, porque si leemos así como decía él, un texto plano, entonces no atraemos la atención de ese lector. Y si el lector soy yo mismo, yo también le tengo que poner eso para poder navegar por todo esto de los cuentos, porque así como Edgar Allan Poe para mí también es un gran autor, lo he leído y la primera vez que lo escuché fue como en 10º grado, o sea, hace mucho tiempo, y me enamoró fue eso, o sea, de que yo sentía el corazón, y era el corazón mío el que estaba en ese momento, que también estaba con la lectura del autor. Y hay otros libros como, pues ahora que usted preguntaba, que qué otros más así de suspenso o terror, Bram Stoker, o sea, Bram Stoker, yo me leí todo el cuento de Drácula y cuando vi la película era como yo lo había imaginado, todas esas cosas, entonces es eso, o sea, ponerle todos los paisajes, las cosas a los personajes que ellos le ponen, entonces es hacer una como la que hizo el señor ahí, como el video que nos mostraste, entonces el señor, él solo en el monólogo que hizo, contando toda la historia y con todos los elementos que tenía, pues atrae al lector. Eso era, muchas gracias. Y con el nombre y todo. sí, es que
por ejemplo, a veces, por ejemplo, de la lectura se habla mucho de que, o por ejemplo, yo lo he dicho, mucha gente dice, no, es que para qué leer, que qué pereza, que es muy aburridor, que es que a mí no me gusta leer. Y yo siempre he dicho que eso no existe, o sea, que eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo digo que no es que a nadie le guste leer, simplemente no hay nada con la lectura o con la persona que haga, digamos, que le guste la lectura. Porque es que no necesariamente a mí me tiene que gustar todo tipo de lectura. Como dicen, hay un libro para cada lector, ¿cierto? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de los niños, es falta de eso, digamos, de hacerles llegar la lectura, pero hacerlas llegar de una forma que se enamoren de la lectura, digamos, de con una costumbre, y más ahora, digamos, que las tecnologías nos bombardean y que creemos, pues, que las tecnologías son la panacea, y pues yo siempre he dicho que la tecnología es buena, pero la tecnología es un complemento, y debe ser un complemento, nunca debe ser un reemplazo de otra cosa, ¿cierto? Porque de todas maneras, por ejemplo, el libro es algo que se ha adaptado, digamos, a esos cambios de tecnología, y entonces ya uno encuentra libros electrónicos, ya encuentra incluso aparatos como los Kindle para leer lectura en dispositivos electrónicos, ¿cierto? Entonces ya no se vuelve como un impedimento acceder a un libro, que porque, bueno, es que yo no tengo espacio para tener libros, porque ya tiene un computador y puede tener un Kindle y donde leer, digamos, un libro electrónico. Entonces, digamos que el hecho de uno, por ejemplo, en el caso de los niños, uno acercarse a los niños y decirle, ven, vamos a leer un cuento antes de dormir. Y llega un punto donde los niños, llega un momento en que les atrapa la lectura, incluso llega un momento donde escogen un libro como su predilecto. Entonces, ahí, digamos, los niños empiezan a enamorarse de la lectura, y más adelante van a querer leer más, o querer leer otros libros iguales o parecidos, ¿cierto? Entonces, creo que, por ejemplo, en el caso de Edgar Allan Poe es un gran autor para uno acercarse, sobre todo en el caso de los jóvenes. Es un autor que nunca pasa de moda, que siempre influye mucho en la academia, que influye mucho en la escritura, que influye mucho en las artes, porque de él se ha generado muchas cosas, o sea, se han generado películas, se han generado pinturas, se han generado obras de arte, se han generado hasta grupos musicales, hasta canciones. Entonces, creo que es muy importante, digamos, este autor. Yo les iba a, ver, a mostrar. Bueno, entonces, hablábamos ahorita de lo de la locura, de que siempre, digamos, la locura está presente en gran parte de las obras del autor. Aquí está pues esta parte, esto era lo del cuento que acabamos de escuchar, que bueno, no lo voy a volver a leer porque pues ya lo escuchamos, pero sí, es como muy característico, digamos, esa parte de la influencia de lo que es la locura en los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces, dentro de la influencia, digamos, que se ha visto dentro de algunos casos, porque son muchos, de influencia del autor. Entonces está, como les había dicho ahora, Charles Baudelaire. Otro caso es, por ejemplo, Howard Phillips Lovecraft. Este autor fue él creó otro género que se llama el terror cósmico, y él fue muy influenciado, fue muy influenciado por Edgar Allan Poe, ¿cierto? Él incluso llegó a a escribirse con Edgar Allan Poe. También se han hecho cortometrajes, animaciones, películas, libros, como mencionaba la compañera, por ejemplo en Los Simpson mencionan mucho, en varios capítulos han llegado a mencionar a Edgar Allan Poe, en alguno donde narran todo el cuento del cuervo, y en una parte donde mencionan algo relacionado con el corazón delator, que es como algo que hace la protagonista Lisa, y algo malo que hace, y el corazón
latiendo, la hace como, como en la historia del corazón del actor, digamos, decir su crimen o su travesura, digámoslo así. Algo muy curioso que me encontraba, está una aplicación que se llama iPod Collection, que es una aplicación para iPad, no sé si en otros dispositivos estará, que es la obra de varios cuentos de Edgar Allan Poe, pero están animados, están interactivos, o sea, tienen efectos, tienen música muy bueno, como digamos, para adaptarse, digamos, como para atrapar a esos lectores que dicen, no, yo quiero eso, es que yo solo soy la tecnología y creo que en ese sentido, no. Creo que Juan tuvo una falla, entonces vamos a darle unos minuticos para ver si puede volver a ingresar. Qué pena con ustedes. Ya va a ingresar nuevamente Juan David, entonces yo creo que iniciamos nuevamente, ¿vale? Les hablaba, qué pena con ustedes que tuve un problema con el computador, pero ya. Entonces les hablaba pues de esta aplicación, el cual es pues, como una buena estrategia, digamos, para llegar a esos lectores nuevos que son más, digamos, reacios a los libros. Entonces, como una estrategia para uno acercarse a ellos. Yo, por ejemplo, en algún momento les llegaba a los niños mucho con los videojuegos. Los niños les gustan mucho los videojuegos y dicen, no, es que qué pereza leer, porque es que
a mí eso no, ¿eso para qué? Entonces yo les digo, bueno, ¿a ustedes qué les gusta? Te dicen, los videojuegos. Entonces, ¿y videojuegos sobre qué? ¿Les gustan los videojuegos de terror? Sí, los videojuegos de terror o de acción o no sé qué. Entonces yo siempre les asocio esos videojuegos, se los asocio a algún libro y les doy como quien dice sus poquitos para antojarlos y para llevarlos como a curiosear en esos libros o en esas historias. Entonces, creo que por ejemplo, este tipo de herramientas o este tipo de estrategias son buenas como para acercarse a esas personas o a esos niños, a esos nuevos lectores. Quería compartirles, espera, bueno, este no. Quería compartirles un cortometraje que es de Tim Burton, el cual es en homenaje o está inspirado, digamos, en Edgar Allan Poe. Espérate. Bueno, primero vamos a ver este era de la aplicación que les estaba mostrando, como para que vean como de qué trata. Bueno, si quiere, es como para que vieran como un ejemplo de lo que es la aplicación, pues, como más atractiva, digamos, para esos nuevos lectores que de pronto son muy reacios a acercarse al libro. Este es un cortometraje que les había comentado que hace Tim Burton como inspirado en el autor. Vincent Malloy tiene 7 años. Es un niño amable pero algo huraño. Es bueno, obediente y muy educado. Pero él quiere ser como Vincent Price, su ídolo soñado. No le importa vivir con su perro, su gato y su hermana, aunque preferiría compartir casa con murciélagos y arañas. Allí jugaría con los horrores que ha inventado
Y vagaría por los oscuros pasillos, solo y atormentado. Cuando viene su tía, Vincent parece un cielo. Pero se imagina sumergiéndola en cera hirviendo para su museo. Hace experimentos con su perro, Abercrombie, con el fin de crear un horrible zombie. Con ese espectro terrorífico para los hombres, buscaría a sus víctimas por la niebla de Londres. Pero él no solo piensa en crímenes violentos. Vincent pinta y de vez en cuando lee cuentos. Mientras otros niños leen tebeos de acción, a Vincent es Edgar Allan Poe quien llama su atención. Una noche, cuando leía una historia horripilante, algo le hizo palidecer al instante. Con tamaño disgusto, su vida quedó derrumbada, pues su bella esposa viva fue enterrada. Debía cerciorarse de que había muerto, e intentando desenterrarla, destrozó las flores del huerto. Su madre lo envió a su cuarto como castigo, desterrado en sus sueños a la torre del olvido, sentenciado a pasar el resto de su vida con el retrato de su amada que fue enterrada viva. Y mientras lloraba, sumido en la desesperación, apareció su madre en la habitación. Le dijo: si quieres puedes salir a jugar, hace un día estupendo, lo puedes aprovechar. Vincent trató de hablar, pero no pudo. Los años de aislamiento lo volvieron casi mudo. Así que cogió su pluma y se puso a escribir: estoy poseído por esta casa, nunca volveré a salir. Su madre le contestó: ni estás poseído ni estás medio muerto. Este juego tuyo es solo un invento. Eres Vincent Malloy, no eres Vincent Price. Y no estás loco ni atormentado, caray. Tienes 7 años y eres mi hijo. Vete a jugar con otros niños. Te lo exijo. Y tras este toque de atención, abandonó la habitación. Pero cuando Vincent trató de sobreponerse, las paredes empezaron a moverse, crujían, temblaban, y su horrible locura la cima alcanzaba. Vio a Abercrombie, su terrible esclavo, y su mujer lo llamaba desde el otro lado. De la tumba nacían sus ecos, y de las paredes surgían manos de esqueletos. Todas las desgracias que sus sueños atormentaban entraron en su vida mientras él gritaba. Trató de escapar, de huir del horror, pero su mustio cuerpo se derrumbó por el dolor. Y débilmente, casi sin voz, recitó El cuervo de Edgar Allan Poe. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más. Ese era el cortometraje de Tim Burton, donde como pueden pues, identificar en el cortometraje, usan muchos elementos de Edgar Allan Poe, como es el gato negro, como es el cuervo, como es la caída de la casa Hauser, y incluso el de Leonora. Entonces, ahí es donde se ve, digamos, la influencia que tiene Edgar Allan Poe como en todos los aspectos, en diferentes aspectos de las artes, el cine, en la música, en los libros,
en la nueva literatura. No sé si que alguna otra apreciación que tengan, ya como para ir cerrando. Juan, noto mucho en el chat que están hablando de... ¿Cómo? Noto mucho en el chat que están hablando de Dan Brown. No sé, de pronto para tenerlo en cuenta para una próxima, para un próximo club. Sí, sí, ¿Listo? claro. Están diciendo que muy buen corto, que les gustó. Ángela nos dice que Tim Burton es muy influenciado por Poe. Eh, Dice que la música de The Cure, Ángela también nos dice que la música de The Cure es influenciada también por Poe. Pues ahí, Viviana comparte lo mismo que Ángela, que muchas películas de Tim Burton han sido influenciadas, al igual que Julián también comparte lo mismo que Ángela. ok. Sí, es verdad, o sea, el problema es que el autor ha influenciado en muchas áreas y digamos que nunca ha dejado de pasar de moda, por decirlo así, ¿cierto? No sé si yo había propuesto pues tenía planeado como una novela para la próxima sesión, pero no sé pues qué piensan ustedes pues tenía como dos o tres opciones, pero ya ustedes me dirán cómo lo manejamos. Porque yo había pensado como para ir variando, había pensado en esta novela que se llama Aura o las Violetas, que es de un autor que no es muy conocido, es un autor colombiano de principio de siglo XX, que se llama José María Vargas Vila. La novela es una novela romance y realmente no es una novela corta más bien. Había pensado en este autor y esta novela o en Pablo Neruda o para seguir, digamos, en la tónica de cuento y de terror, seguir con Lovecraft, que es el que les mencionaba, que es como el precursor del horror cósmico que le llaman. Hay varias opiniones, Juan. Están diciendo que están de acuerdo con la novela. Hay varias personas que dicen que genial, que estaría bien. Súper, es bueno ir cambiando de géneros. Juliet opina por Pablo Neruda. Viviana Quiñones opina que la novela está bien. Diana Londoño dice que seguir con el terror, entonces yo creo que va a tocar eh, hacer como una revisión de cuál, porque sí hay varias opiniones, entonces, no sé, tocaría enviar una encuesta. Bueno, sí, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una encuesta y se las estaría enviando, yo creo que para mañana. Y donde ponga varias opciones y ya mirando ahí a partir de la que escojan, entonces haríamos la próxima sesión para poderles enviar, o sea, yo les enviaría mañana la encuesta, trataré de hacerla ahorita y si se las puedo enviar ahorita o ya el domingo, más tardar lunes temprano para que la idea es que mirar cuál se escoge y poderles compartir, digamos, la obra. Porque es que la otra es también que, por ejemplo, en el caso de Dan Brown, me interesaría, pero habría que mirar si hay posibilidad de conseguir la obra digital en alguna biblioteca digital o algo así que se pueda compartir para poderla, pues para que todos la puedan leer y la puedan, digamos, aportar. Vale, listo, Juan.
Por acá pregunta Angie que a qué correo se enviaría. Se enviaría el correo que registraron en el enlace que enviamos para el registro de asistencia. Sí. Si quieres, Milena me comparte, les compartes el enlace para que quienes no lo han llenado lo puedan llenar y ahí entonces yo sacaría los correos de ahí. Sí, yo ya lo he compartido 2 o 3 veces, creo que 2 veces. Entonces, voy a volverlo a compartir, ¿vale? Ok. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, claro. Esto que el enlace que están enviando es el mismo que dejaron en el correo de la Sí, invitación. sí, ¿Sí? Ah, bueno, sí, entonces ya. sí. Bueno, vale, Ok, gracias. con gusto. Igual, ya para las próximas sesiones se hará pues como otro formulario como por sesión, porque digamos que el enlace se envió a muchas personas más, pero la idea es como que el formulario lo llenen realmente pues como los que están en la sesión para poder saber como las opiniones y ir mirando pues cómo se sigue desarrollando el espacio. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna opinión. De todas maneras, a todos muchas gracias por su asistencia a este espacio. Igual, esto es creado para ustedes y es como les decía, una actividad más de esparcimiento para que nos sirva como digamos para llevar un momento más ameno ahorita que estamos en nuestras casas y no se vuelva como algo rutinario o tedioso el hecho de estar y no poder, digamos, desplazarnos y demás. Muchas gracias a ti, Juan, por brindarnos este espacio, que creo que a bastantes personas de las que están acá les ha llamado la atención, les ha gustado mucho, te han mandado felicitaciones y están de acuerdo que el espacio está genial. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, entonces, por hoy terminamos. La idea sería como dentro de 8 días a las 7 y entonces a partir de sus opiniones del formulario que les envíe, estaría mirando entonces qué actividad seguiríamos haciendo, pues con qué lectura o qué actividad. Listo. Feliz noche para todos. Vale, Juan, muchas gracias. Feliz noche.